Oportunidad le damos la bienvenida a la unidad 2. Esta unidad tiene una duración también de 2 semanas y vamos a explicar el tema de la retroalimentación. Lo que vamos a tratar es acerca de las características, ¿sí?, de esta retroalimentación descriptiva que se plantea en la evaluación formativa, y la presentación del día se va a organizar de la siguiente manera. Vamos a ver o abordar una visión general acerca de la retroalimentación descriptiva, ¿no? Cuáles son sus características y también cuál es su efecto en los aprendizajes, y para ello vamos a empezar hablando de la retroalimentación como un aspecto presente en la vida cotidiana. Esa explicación va a ser muy breve, para luego hablar de la importancia de la retroalimentación y sus efectos en el aprendizaje. Vamos a también mencionar cuáles son las características o aquellas ideas claves vinculadas a la retroalimentación a las y los estudiantes. Posteriormente hablaremos o precisaremos algunas sugerencias a la retroalimentación formativa y finalmente también daremos algunas pautas acerca de cómo retroalimentar a las y los estudiantes. Estos temas, de alguna manera, los hemos visto en el taller que nos convocó la semana pasada, así que muchos de ellos van a insistir o voy a insistir en profundizarlos y en tenerlos presente, haciendo referencia a nuestro diálogo del taller. Vamos a empezar nuestra conversación, o vamos a empezar esta parte de la presentación, tratando de traer a este momento nuestra experiencia personal, nuestra experiencia como docente o como estudiante, y vamos a recordar cuáles son las experiencias de retroalimentación que tenemos en nuestra vida, ¿no? Cómo es o fue su práctica de retroalimentación como docente y como estudiante. ¿Qué prácticas de retroalimentación podríamos mencionar, ¿no? Que de pronto recordemos de manera inmediata, ya sea en nuestra época como escolares, ya sea en nuestra época de formación universitaria, ya sea estando presente o desarrollando alguna labor en el trabajo, ¿no? Y también en nuestro ejercicio docente, cuando de pronto hemos empezado a desarrollarnos como docentes en aula, o cuando también brindamos retroalimentación a aquellos colegas que están bajo nuestra dirección o nuestro asesoramiento. Ahora, ¿cómo se informa usted de la calidad de su trabajo? Esa es una importante pregunta, ¿no? ¿Y cómo usted informa de la calidad del trabajo a sus estudiantes? ¿Cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo estamos recibiendo la retroalimentación? ¿Cómo nos estamos informando acerca de lo que hacemos, acerca de lo que producimos? Son estas preguntas que debemos de tener presente para poder profundizar en el tema. Muy bien. Ahora, un aspecto que es importante es destacar que la retroalimentación no solo está presente en las aulas, ¿no? En las aulas o en nuestras escuelas, sino en distintas instancias de la vida, ¿no? La retroalimentación se está introduciendo para obtener información acerca de cómo estamos haciendo las cosas en algunos videojuegos o en el ámbito del deporte acuático, cuando corremos, cuando andamos. Ahora tenemos distintos dispositivos que nos proveen información sobre lo que se está haciendo y cómo va el desempeño de uno en esa actividad. Acá ustedes pueden observar 4 dispositivos, ¿no? En estas 4 imágenes. ¿Qué elementos destacarían de estos 4 ejemplos? ¿Qué elemento común ven en todos ellos? Básicamente, la idea por la que se ponen estos ejemplos es hacer énfasis en esta dimensión de información que le permite a uno saber cómo está su desempeño, cómo va el ritmo, cómo va el pulso, y para continuar y saber si hay que acelerar, si hay que apurar la marcha, si es que es al revés, o si es que el pulso está muy acelerado, detenernos un poco. Hay que de pronto tomarnos una pausa, hay que
estar informados para que la próxima vez uno pueda hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, este panorama respecto de estos dispositivos, ¿no? Nos dan cuenta de que la retroalimentación forma parte de nuestra vida cotidiana más allá de las aulas. Esta diapositiva ustedes la deben de recordar. Aquí es importante traerla nuevamente a la presentación, dado que en el ámbito pedagógico se han desarrollado investigaciones que muestran que la retroalimentación es crucial para los aprendizajes. Aquí tenemos los resultados de un estudio muy importante realizado por Hattie, ¿sí? En este estudio se procesaron 500 metaanálisis de investigaciones del mundo anglosajón en las que se analizaban distintos factores que afectan el aprendizaje y que se saben además que tienen importancia en el proceso de aprendizaje. Aquí se midieron el tamaño de efecto de cada uno de estos factores sobre el aprendizaje. Y del análisis se puede extraer como una conclusión es que cuál es el ordenamiento entre este tipo de, si se quiere, de factores que afectan el aprendizaje, ¿no? Y cuánto inciden en el aprendizaje, ¿no? Lo que se puede ver en este listado es que la retroalimentación tiene la mayor influencia y tiene el mayor tamaño del efecto en relación a un conjunto de factores que se sabe que inciden en el aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo las habilidades cognitivas previas de los estudiantes, o que les siguen más de lejos y tienen menos impacto, como las tareas para la casa, ¿no? Que muchas veces los docentes insistimos, ¿no? Como una estrategia efectiva para el aprendizaje. La investigación indica que tiene mucho menos efecto que la retroalimentación, ¿no? Entonces, la investigación lo que está mostrando es que la retroalimentación es crucial para aprender. Por ello, esto explica, ¿no?, que muchos sistemas educativos lo que están buscando es introducir prácticas de evaluación formativa que tengan su atención y su esfuerzo en la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación, además, vinculada a los estudiantes. Sabemos que hay una retroalimentación también a la enseñanza, pero acá estamos hablando de la retroalimentación al aprendizaje, que tiene que ver con una retroalimentación a la enseñanza. Así que lo que tenemos que insistir es que de lo que vamos a hablar es de la retroalimentación a los estudiantes, aquella que los docentes no podemos hacer en el aula y que consiste en compartir información con los alumnos acerca de sus aprendizajes. Bueno, entonces estamos viendo que el centro de nuestra atención es la retroalimentación a los estudiantes. Es importante, además, que esta retroalimentación referida a la enseñanza y que es muy relevante, por ejemplo, para que los docentes tomen decisiones respecto de lo que han planificado hacer en los procesos de enseñanza, vaya en coordinación con lo que se va retroalimentando a los estudiantes, ¿no? Sino aquello que nosotros precisamos a los estudiantes que sigue, aquello que nosotros identificamos como dificultad de estudiantes o aquellos que nosotros identificamos como logro de los estudiantes, vaya de la mano para tomar decisiones en la enseñanza. Entonces, si estoy encontrando determinadas dificultades en mis estudiantes, mi enseñanza requiere de toma de decisiones para abordar esas dificultades, ¿no? Entonces, debe haber una conexión directa entre uno y otro. Ahora, pensemos en algunas ideas claves de este proceso tan importante y tan relevante para el aprendizaje. En principio, reconocer que existen distintos tipos de retroalimentación. Podemos mencionar, por ejemplo, esta retroalimentación que se asocia con la idea de corrección de las respuestas,
¿no? Y corrección de las tareas encomendadas. Y que además, o esta retroalimentación que está asociada al comportamiento de los alumnos. Este tipo de retroalimentación pueden tener un efecto muy negativo en el sentido de parar la motivación del estudiante para seguir aprendiendo. Es decir, no no es recomendable tener una retroalimentación que corrige si las respuestas están bien o están mal únicamente, o si las tareas están bien o están mal, o si el comportamiento es bueno o es malo, ¿no? Esto puede afectar la motivación del estudiante a seguir aprendiendo porque no informa con claridad qué es lo que están logrando y qué es en lo que deben trabajar. Otro tipo de retroalimentación, por ejemplo, es aquella que se focaliza en la autoestima. Es decir, aquellas en las que se detectan frases como eres un buen alumno, muy bien, hiciste lo mejor que pudiste. Este, este tipo de retroalimentación busca influir en los aspectos emocionales, en esta idea de que el compromiso se va a elevar con este tipo de mensajes y con eso también se van a elevar sus resultados. Eh, es cierto que este tipo de retroalimentación en la que animamos a los estudiantes o damos mensajes positivos puede incrementar la autoconfianza y la capacidad de logro, pero también puede tener un efecto contrario, dado que este tipo de comentarios positivos no precisan al estudiante en qué necesita mejorar. Y una de las cuestiones importantes o uno de los aspectos importantes de toda retroalimentación es que contribuye a que el alumno desarrolle conciencia de aquello que está aprendiendo y de aquello que tiene dificultad. Por eso es que frente a este tipo de retroalimentación que pretende lograr un efecto en la autoconfianza, los autores señalan que la retroalimentación más productiva es aquella que se centra en la tarea, en cómo el estudiante la resuelve y cómo autorregula su aprendizaje. Para que los estudiantes se conviertan en aprendices autónomos, dicen los autores, ¿no?, que apuestan por la retroalimentación descriptiva, que los estudiantes necesitan conocer sus modos de pensar, necesitan conocer sus estrategias para abordar diferentes tareas, necesitan conocer sus fortalezas y también sus debilidades y cómo convivir con esas fortalezas y debilidades, progresar en su formación. Entonces, de lo que se trata con la retroalimentación es de brindar información sobre la distancia respecto del nivel esperado. La distancia que hay entre lo que el estudiante ha logrado respecto del nivel esperado y lo que se requiere para alcanzar o mejorar el aprendizaje. Es así que la retroalimentación lo que busca es reducir la brecha entre el desempeño y el propósito deseado. Y en ese proceso que las estudiantes o los estudiantes aprendan a conocerse en tanto aprendices. La retroalimentación, desde este enfoque de evaluación formativa, desde este enfoque que apuesta por acompañar al estudiante y apoyarlo en su aprendizaje, debe ser descriptiva. Eso es. Su centro tiene que estar puesto en señalar las fortalezas y debilidades, como ya lo hemos dicho, observar los trabajos en las producciones o en las actuaciones de los estudiantes, a fin de identificar los próximos pasos a realizar para seguir progresando aún más. Esta característica descriptiva y específica se contrapone a la retroalimentación más tradicional, cuyo centro era la corrección, ¿sí? La retroalimentación formativa debe apoyar al proceso de aprendizaje y para ello debe ser constructiva, oportunamente comunicada, siempre creíble y genuina. Entonces, la retroalimentación que ayuda, la más efectiva, es aquella que se centra en la calidad del trabajo, aquella que se centra en el proceso y en las estrategias que el estudiante emplea. Se centra entonces en las actuaciones y producciones relacionadas a las competencias. Esto es muy importante dado nuestra propuesta curricular en el Perú.
¿no? La importancia de centrarnos en las evidencias, aquellas que son posibles, dadas las experiencias, tareas o actividades de aprendizaje retadoras y también las buenas preguntas. La retroalimentación que no ayuda es la que incluye comentarios personales, dado que esta retroalimentación no indica respeto de la producción o actuación, sino da cuenta de lo que de la persona, más no de su producto o de su desempeño. Por lo tanto, ¿no? Esta retroalimentación personal que busca dar, como hemos dicho antes, mensajes positivos acerca de como muy bien, ¿no? Lo que hiciste, eres una niño inteligente, sigue adelante, sigue esforzándote como lo haces hasta el momento. No está indicando qué se logró, qué falta, cuáles son las dificultades y qué es lo que sigue. Esta retroalimentación personal no ayuda a que los estudiantes sean conscientes de qué es lo que han aprendido, cómo están aprendiendo, qué les falta aprender. Por lo tanto, no los va a ayudar a autorregular su aprendizaje ni a tomar decisiones informadas sobre lo que deben seguir haciendo o lo que deben o el camino por el cual deben de seguir. ¿Cuándo retroalimentar? La retroalimentación puede ser inmediata, ¿no? Cuando se trata de brindar información específica a los estudiantes respecto de sus comprensiones en el aula, sus aciertos y desaciertos. Pero la retroalimentación demora un poco más cuando se pretende apoyar al estudiante a conocer cómo piensa, a desarrollar procesos metacognitivos, cuando pretende además favorecer este tipo de procesos, porque lo que busca es ayudar a que los estudiantes monitoreen su propio aprendizaje y autorregulen ese proceso. Esto implica monitorear la comprensión, ser consciente de las estrategias que se usan para aprender y reconocer cuando ciertos objetivos de aprendizaje se han alcanzado o necesitan ser revisados y mejorados. Entonces, toma más tiempo. La retroalimentación se retrasa, dado que va a buscar este tipo de apoyo al estudiante que es muchísimo más complejo. No hay que postergar la retroalimentación cuando brindarla puede ayudar a que los estudiantes progresen en el aprendizaje. Y hay que buscar retroalimentar todas las veces que sea posible y durante el desarrollo de las tareas o experiencias claves del proceso de aprendizaje. Entonces esto exige un nivel de actuación, de atención del docente para que den la cuenta en qué momento retroalimentar de manera inmediata, qué procesos requieren ser, si se quiere, son más complejos, por lo tanto demandan mayor, si se quiere trabajo, ¿no? Y cuándo es que hay que intervenir para que durante el desarrollo de las sesiones, para que el estudiante reciba información que le ayude a avanzar, ¿sí? Y sobre todo identificar cuáles son esas tareas complejas que demandan sí o sí de una adecuada retroalimentación. Vamos ahora a precisar cuáles son aquellas prácticas a realizar, ¿sí? Y cuáles son aquellas prácticas a evitar. ¿Qué es lo que hay que realizar? ¿Cuáles son las orientaciones, ¿no? Para realizar una buena retroalimentación? Hay que enfocarnos en la tarea, como lo hemos mencionado, no en el estudiante en persona. Debemos tener sugerencias concretas de cómo progresar, ¿sí? Eso significa que debemos describir qué es lo que sigue, ¿no? Dada la identificación de fortalezas y debilidades. Debemos describir y elaborar más que verificar, corregir o corroborar. Hay que explicar el qué, cómo y por qué del problema cognitivo en unidades o en textos relativamente pequeños, los cuales deben de ser específicos y claros y relacionados con los propósitos de aprendizaje, que en nuestro caso son las competencias. Para poder ser específicos y claros hay que recurrir a los criterios, ¿sí? Que nos van a permitir, los criterios que son los aspectos centrales de la competencia y que nos van a permitir dar cuenta de su logro o no. ¿Cuáles son aquellas prácticas que hay que evitar y que aparecen en esta primera lámina? Que cuando se califiquen notas, evitar poner notas aisladas, ¿no? O comentarios aislados que no tengan efectos positivos.
¿no? Además, debemos de evitar comentarios que desalienten o que amenacen la autoestima de los estudiantes. Debemos evitar también usar elogios o alabanzas. Hay que ser los más honestos posibles respecto de lo que se logra, respecto de las dificultades. Eso va a ayudar al nivel de conciencia de los estudiantes. Hay que retroalimentar, hay que evitar, si se quiere, o más bien promover una retroalimentación escrita que va a estar mayor orientada o mayor direccionada con aquello que queremos que el estudiante conozca, se informe. ¿Sí? Esta otra lámina también plantea algunas prácticas a realizar. Por ejemplo, lo que nos plantea es que hay que reducir la incertidumbre sobre la calidad del desempeño. Hay que precisar cuál es la brecha que existe y cómo hay que cerrarla, es decir, nuevamente, cuáles son los pasos que siguen, ¿no? Conscientes de lo logrado y conscientes de las debilidades. Hay que proveer retroalimentación objetiva, ¿no? Sin sesgos, ¿no? Sin prejuicios, ¿no? Hay que formular retroalimentación para estimular una mentalidad y cultura de aprendizaje, ¿no? El esfuerzo da fruto, los errores también. Es decir, hay que retroalimentar estimulando al estudiante, reconociendo que está avanzando, reconociendo que está progresando, a partir de su conciencia sobre sus errores, de su conciencia sobre sus debilidades. Entre otras prácticas a evitar, ¿no? Hay que evitar interrumpir al alumno en los momentos en los que está comprometido con lo que está haciendo, ¿no? Hay que evitar comparar, ¿no? Normativamente a los estudiantes y enfocarse en el ego o en su persona. Retomando el tema del tiempo, ¿cuándo retroalimentar en función del tiempo? Para tareas difíciles, para el estudiante, proveer la retroalimentación en forma inmediata, sobre todo inicialmente para evitar la frustración. No, hay que leer, hay que interpretar estos gestos de los estudiantes, darnos cuenta en qué momento esos rostros están cambiando y aquí rápidamente intervenir para retroalimentar acerca de cómo van, ¿no? En este proceso de aprendizaje. Para tareas simples hay que retrasar, ¿no? La retroalimentación para evitar esta sensación de intrusión y molestia, ¿no? Para la retención, conocimiento conceptual o de procesos inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, en deportes. ¿Y qué pasa según el tipo de estudiante? ¿No? Según el tipo de estudiante hay que considerar que cuando son estudiantes con alto nivel de rendimiento hay que retrasar la retroalimentación. Sin embargo, cuando son estudiantes con bajo rendimiento hay que retroalimentar inmediatamente, sobre todo para tareas difíciles, ¿no? Con los estudiantes con bajo rendimiento hay que usar una retroalimentación directa, ¿no? Correctiva, orientación explícita durante el aprendizaje. Mientras que para los estudiantes con alto rendimiento hay que utilizar una retroalimentación que los desafíe, tratando de proveerles pistas, preguntas. Muy bien, entonces aquí esta es una diapositiva que seguramente recordamos, ¿no? Nos recuerda que el propósito de la retroalimentación es reducir la brecha entre la comprensión y el desempeño actual y el propósito deseado o esperado, ¿no? Una retroalimentación efectiva se plantea además que debe tener como debe responder a estas tres preguntas. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Cuáles son estos objetivos, estos propósitos para aprender? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me está yendo? Es decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿En qué tengo dificultades? ¿Y qué sigue después de esto? ¿Cuáles son los próximos pasos que debo dar para progresar en el aprendizaje? Ahora bien, pensemos en la retroalimentación descriptiva, ¿no? Insistamos en esto, esta retroalimentación está enfocada en la identificación de los propósitos de aprendizaje. Hace referencia específica a criterios preestablecidos. Esto es importante. Nosotros hemos mencionado en el taller la importancia de los criterios
Los criterios nos permiten a nosotros definir cuáles van a ser las evidencias para recoger información sobre el desarrollo de la competencia, nos permiten construir instrumentos de evaluación y también nos permiten retroalimentar con claridad respecto del logro de los propósitos, que en nuestro caso, insisto, son las competencias. Entonces, está enfocada en eso, la retroalimentación, en los criterios. ¿No? Entonces, comentarios que pueden surgir son, por ejemplo, centrado en la tarea, ¿no? Es un buen ensayo porque cubre la mayoría de los puntos que discutimos. Ahora, ¿cuál de las dos ideas acerca de la democracia, ¿no? Segundo párrafo, podrías ampliar y profundizar, ¿no? Es un intento en el que se hace referencia específica a algunos de los criterios que puede estar asociada a este tipo de tarea, de producto que los estudiantes pueden presentar. Muy bien. El valor de la retroalimentación descriptiva es el siguiente, ¿no? El centro está puesto en el trabajo, no siempre en la tarea, en la evidencia. Recuérdese que según el enfoque de evaluación formativa, nos centramos en el producto, ¿no? Por lo tanto, observamos el desarrollo de la competencia de manera indirecta, ¿sí? Porque lo observamos desde la evidencia, ¿sí? Que es la actuación o la producción, y a partir de ella interpretamos el desarrollo de la competencia o el propósito de aprendizaje. La recolección de información es referida al aprendizaje, a la competencia en este caso. Los criterios deben de ser conocidos y compartidos, ¿no? Por lo que adquieren, ya lo hemos dicho en un momento también, un significado transparente, porque orientan e iluminan el camino de progreso en el aprendizaje. Muy bien, observemos este tipo de retroalimentación, ¿no? En principio, vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas, esta tarea va a tener como unas 4 páginas, ¿sí? Y parece dar cuenta sobre una obra narrativa, una obra de teatro. Es un trabajo en equipo en el que el grupo ha respondido a consignas que interrogan las partes de la narración y su comprensión de ellas, y la secuencia en su totalidad. Observemos qué tipo de marcas ha colocado la docente o el docente. No, pero en principio utiliza lapicero rojo y hace check en algunas partes del trabajo. Hace signos de pregunta, encierra las palabras y frases, escribe palabras en letras mayúsculas, ¿sí? Pone una cara enojada y en la parte de abajo escribe una oración completa, ¿no? Analicemos cada parte de esta retro y pensemos el efecto en los estudiantes. En esta página el docente expresa no comprender lo que los estudiantes escriben mediante la pregunta. ¿Qué es esto? Eso no ayuda. Este tipo de expresiones no ayuda a que los estudiantes o las estudiantes entiendan qué está bien o mal o cómo mejorar. De igual modo, les da una respuesta completa. Despiertan engañados. Sin que medien preguntas dirigidas a que ellos descubran lo que pueden mejorar o cómo, por ejemplo, en qué parte de la obra sucede esto. Además, el docente o la docente encierra palabras sin que sepa por qué lo hace. Los estudiantes no tienen claridad de por qué lo hace, lo cual no solo confunde a los estudiantes, sino que les deja la impresión de que está mal su trabajo, pero no se sabe en qué. En la de abajo el docente les da la respuesta, escribe 3 oraciones de nuevo sin explicación alguna. Por último, en esta página tenemos una cara enojada, lo que consideramos la peor parte, ¿no? Ya que ningún docente tiene por qué enojarse por el trabajo de sus estudiantes, y este es un mensaje que origina emociones negativas en la autoestima de los estudiantes. Una falta de consideración a ellos, una falta de consideración a sus esfuerzos. En esta segunda página de la tarea tenemos más de lo mismo. El docente comunica al grupo que les falta casi todo y luego les indica que están repitiendo información. La retroalimentación dada no interroga la comprensión ni da pistas sobre qué hacer para mejorar, mucho menos reconoce algún mérito del trabajo entregado. Prestemos
Atención a esta página. El docente tacha todo el trabajo del grupo. Es decir, no sirve para nada. La única observación que hace es no es correcto acerca de una palabra. Al pie de la página les dice todo esto se soluciona así y hace una flecha que los remite a la página siguiente. Esta es la página siguiente. Y en esta última página, el docente resuelve la tarea, les da la solución al problema. Fijémonos en que no problematiza, no reconoce lo que han hecho bien, no indica con claridad cuál es la dificultad, no dice cómo mejorar, sino que les escribe la tarea. En una esquina de la hoja les dice que son inteligentes, pero su entrega no es suficiente. Imaginamos que el docente supone que un halago a los estudiantes los va a hacer sentir mejor y que ese sentimiento va a tener efectos positivos e inmediatos. Sin embargo, eso no produce ningún efecto, tal como lo hemos hablado hace un momento, porque no marca un camino, no ayuda a tomar conciencia de lo logrado, no ayuda a tomar conciencia de las debilidades ni de lo que está pendiente. ¿Qué van a hacer los estudiantes con esta retroalimentación? ¿Qué creemos que aprenderán? ¿La próxima vez harán un trabajo mejor? ¿Cuál es el efecto y el impacto en estos estudiantes? ¿Cuál es el impacto en su emocionalidad? Pensemos un poco en eso. Entonces, realizar una retroalimentación descriptiva, ¿sí? Exige en principio realizar la retroalimentación durante el proceso, entregando comentarios por escrito, orales también, según los criterios que han sido establecidos, han sido comunicados con anticipación y que comparten tanto docentes como estudiantes, ayudando a mejorar el tiempo para eso, para la mejora. Hay que dar tiempo para la mejora. Entonces tiene que haber una distancia entre la recepción de la retroalimentación respecto de, ¿no?, en la entrega, por ejemplo, de un producto final. Al final del proceso, usando los criterios de evaluación o la rúbrica antes establecida y comunicada, en conjunto con la calificación con comentarios para los siguientes trabajos. La retroalimentación descriptiva exige tener criterios preestablecidos y conocidos por los estudiantes. Esto es sumamente importante para observar su trabajo. Él o la estudiante sabe lo que se espera debe saber, debe ser consciente de la expectativa que se tiene de él o de ella, ¿no? Los trabajos deben de ser analizados para determinar siempre sus fortalezas y debilidades. Y se debe de redactar un comentario para retroalimentar siguiendo, ¿no?, esta lógica en la que vamos dando cuenta de qué es lo que se logra, cuáles son las dificultades y cuáles son los pasos por seguir. Hay que insistir en esto, lo veo necesario. Muy bien, y entonces, ¿en qué consiste el análisis del trabajo de los estudiantes, de sus producciones, de sus actuaciones, de las evidencias? ¿Qué hay que poner sobre la mesa en el momento de evaluar? La buena práctica exige poner sobre la mesa la tarea encomendada con los criterios de evaluación, ¿no? Los criterios que son los aspectos centrales de la competencia, recordemos siempre eso. Entonces, la tarea, el producto de la tarea, va a responder a este tipo de aprendizaje que todos buscamos, ¿no? ¿Cuál es mi tarea principal o qué debo observar? Aquello que esté escrito en el producto, en la página, aquello que se ha presentado, aquello que se ha realizado. Solo esas características específicamente identificadas en los criterios de evaluación previamente compartidos. ¿No? A veces evaluamos cosas que no tienen nada que ver con la competencia, como la entrega puntual o la limpieza, no, que son importantes, sí, pero que cuando evaluamos desde este enfoque, evaluamos los criterios vinculados a los aspectos centrales de la competencia. Seguimos en esta lógica, ¿no?
cómo observar el trabajo producido. Depende en parte de la naturaleza de la tarea y el tipo de criterios de evaluación, ¿no? Eh, Vamos a tener para hacer esa observación instrumentos de evaluación que pueden ser muy analíticos o holísticos, ¿no? Tenemos que observar el todo, la competencia, el aprendizaje, criterio por criterio, aspecto central por aspecto central, capacidad por capacidad en estos casos. Tenemos que además pensar en las distintas tareas, varias preguntas, preguntas por preguntas, y debemos además tener un criterio de flexibilidad. ¿Qué no debe infiltrarse durante este proceso? La persona, el alumno. Yo no voy a evaluar a la persona. Los prejuicios positivos o negativos sobre el comportamiento de la persona en clase, en su familia, o su historia familiar, su historia en el colegio, lo que me han dicho otros docentes. Tampoco deben filtrarse aquellos elementos que no forman parte de los criterios, aunque sean considerados importantes, ya lo dijimos hace un rato, ¿no? La ortografía, formalidades diversas, ¿no? Lo que se debe de evaluar es siempre aquello que se considera criterio o aspecto central de la competencia. Muy bien, y entonces una sugerencia muy específica acerca de cómo redactar un comentario para retroalimentar a un estudiante es que vamos a colocar, si se quiere, desde esta lógica, dos deseos y una estrella. O esta lógica de un sándwich que se explicó en el taller presencial, es decir, una fortaleza, una debilidad y algo para seguir adelante. Esa es la estructura mínima, básica, pero muy importante para redactar, ¿no? O para formular la retroalimentación. La retroalimentación debe ser breve, depende además de la edad, se propone un máximo de 10 líneas, debe enfocarse en lo central, nuevamente en los criterios, con referencias específicas que muestren que se analizó el trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante, hay que tenerlo en cuenta, eh, hay que valorar toda esta presentación desde este enfoque de una evaluación formativa, repito, una evaluación que se centra en el acompañar al estudiante para apoyarlo en su proceso de aprendizaje. Recordemos cuáles son estas corrientes que apuestan por la evaluación formativa, esta evaluación para el aprendizaje, esta evaluación auténtica, entre otros. Ha sido un gusto, nos estamos reencontrando pronto, sigan adelante y a desarrollar la tarea encomendada para esta unidad. Nos vemos.